Servicio militar. Personalmente no estoy de acuerdo con que sea obligatorio, pero debe existir. El servicio militar es una práctica que viene desde la antigüedad y se hace con ciudadanos propios de los estados y varía dependiendo de la situación geopolítica. Es constitucionalmente obligatorio en muchos estados, y es más común en el estado social que en el estado liberal, pero en la práctica, solo algunos se le miden voluntariamente, y es por esto que deben obligar a muchos a que se enlisten. Contrario a lo que se suele creer, la mayoría de los países europeos tienen servicio militar obligatorio, y más aún cuando se trata de monarquías donde el que manda es un rey que usa grados y uniformes militares. En Latinoamérica se cree que los países bálticos y escandinavos son la verga, y que son un remanso de paz y amor, pero se trata de pueblos germánicos o eslavos con una larga historia y tradición militar, que en otras épocas destacaron por su excesiva belicosidad. Según Hegel, se trata de un deber moral y patriótico que contribuye a la formación de ciudadanos virtuosos, en una sociedad donde prevalecen los intereses colectivos sobre los particulares. No lo digo yo, lo dijo el filósofo. En tiempos de paz no es tan necesario, pero una vez se presenta una amenaza para la existencia del Estado o sobreviene un conflicto armado, es cuando empiezan a darse golpes de pecho. Nos cogieron con los calzones abajo. Nos van a violar. ¿Por qué putas no nos habíamos preparado antes? En muchos estados con servicio militar voluntario o obligatorio, ese llamamiento constitucional es explícito. Hombres en capacidad de combatir no pueden salir del país y deben enlistarse. Pero se trata de gente así como la mayoría de ustedes, que no saben cuánto pesa un fusil ni un equipo de campaña y probablemente sean utilizados como carne de cañón cuando se caliente. Parche. Cuando un país no está preparado para la guerra, a la larga termina aceptando las duras condiciones que le impone un Estado agresor. O si deciden irse a pelear, terminan reclutando todo lo que caiga o finalmente contratando mercenarios a un elevado costo, así como actualmente Ucrania en su guerra contra Rusia. Es por esta razón que el servicio militar voluntario obligatorio es importante para muchos países del primer mundo, que no piensan en duendes, cuentos de hadas ni maricadas, sino en la supervivencia del Estado, pues Dios no hizo más tierra habitable y toca cuidar la que se tiene. Así como en cierto país donde lo están acabando, en medio de un escenario de violencia generalizada, inseguridad y conflicto armado, el servicio militar voluntario es más propio de un Estado liberal antropocentrista, que trata de dignificar al ser humano en su órbita personal, donde finalmente vendría a ser una obligación moral para los ciudadanos. Pero hoy en día, la mayoría de los estados son de corte social, y es por esto que es obligatorio en Austria, Bielorrusia, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Cuba, Israel, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Rusia, Grecia, Chipre, Turquía, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Felicidades a todos, no es más. Dios los bendiga.